Seguramente lecturas y escrituras largas o aburridas, pero realmente es una aventura hacia lugares maravillosos y hacia sentimientos encontrados. Por ejemplo, ayudar a los tres cerditos a esconderse de aquel lobo que los quería comer, o ayudar a Caperucita para que escoja un buen camino, o incluso ser el protagonista en las representaciones teatrales. Desde nuestro punto de vista es muy importante, ya que a través de ella podemos expresar sentimientos. El lenguaje crea experiencias y permite incluirlas en categorías amplias y en las cuales los términos adquieren significado. Las tradiciones orales han existido desde la más remota antigüedad y con frecuencia han sido el único medio de que han podido valerse las sociedades carentes de medios de registro para conservar y transmitir su historia cultural. Desde la infancia estamos expuestos a situaciones de comunicación diferentes. Participan de forma más o menos activa en diferentes eventos y van recibiendo normas explícitas por parte de los adultos que nos rodean. La interacción social construye en gran medida el funcionamiento de la oralidad, un acercamiento que va desde los encuentros mínimos, rutinarios o espontáneos hasta encuentros altamente elaborados. A lo largo de los años, la literatura infantil ha tenido una evolución significativa, ya que en años atrás la literatura infantil no existía como tal, puesto que los libros no estaban destinados directamente al público infantil y los niños solo leían y escuchaban lo que estaba escrito por y para los adultos. De hecho, la literatura infantil surgió solo cuando dichas obras literarias destinadas a adultos fueron adoptadas y adaptadas para los niños. Hoy en día la literatura infantil pues es un fenómeno relativamente reciente, es decir, que prácticamente a partir del siglo XIX los autores no pensaban en los niños a la hora de escribir sus obras. Eso no quiere decir que anteriormente en esa época no hubiera libros interesantes o apropiados para los niños, pero en ese tiempo los autores no escribían pensando en ellos. La literatura infantil ha evolucionado desde las obras de contenido moral o educativo desde los primeros tiempos a las obras de simple entretenimiento y diversión. Durante el siglo XX se amplió de manera significativa la naturaleza y el tiempo y el tipo de personajes de las historias, que ya no solo están protagonizadas solo por niños o animales que hablan, sino que también se incluyeron seres fabulosos como los héroes de los cómics, por criaturas fantásticas e incluso por juguetes y muñecas, ya que cada vez son más los escritores que han tomado en cuenta los gustos y las necesidades de los niños y han escrito específicamente pensando en ellos. Como se sabe, la idea fundamental del aprendizaje intercultural de lenguas es el conocer a través del encuentro con otras culturas, idiomas, su literatura. Conocerla es un reto a lo desconocido, no solo por sus diferencias como la propia cultura, sino sobre todo el reconocer el otro, lo común y la variedad que puede existir. Puede despertar ciertos intereses. Con ello conocer mejor el aprendizaje. Dentro de esta misma se afirma la realidad que puede existir en el diálogo, la reciprocidad, la interdependencia, el expresar un propósito, un método de intervención a través del cual la interacción sea entre las distintas culturas. Esta puede ser una fuente de enriquecimiento mutuo y al mismo tiempo una garantía de cohesión e inclusión social hacia los pueblos indígenas. Bueno, realmente es un gran reto el acercamiento de la literatura desde el enfoque intercultural indígena, ya que la mayoría de los niños y niñas están acostumbrados a escribir o a leer en la lengua español
y cuando uno les presenta algún texto, por ejemplo, en náhuatl, se les hace complicado y piensan que es imposible alcanzar a leer o escribir un texto. He ahí el gran reto para el docente, para hacer que aquella cultura no sea un tormento para los niños, sino que los niños a través de esta lengua disfruten, les interese conocer más acerca de esto que es la cultura náhuatl y se aventuren hacia la lectura. Podemos considerar sin duda la literatura como un valioso sustituto para la falta de encuentros directos interpersonales, que por supuesto sería la forma ideal para conocerlos los unos a los otros.